Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Alabad, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Jehová, Jehová, tú eres mi Dios. Yo alabaré, ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré, ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré, ensalzaré tu nombre.
su alma. Ríos de agua viva en mi Ministerio El Camino hacia Dios presenta 7 días de santificación, renovación y crecimiento. Bienvenidos al día 2. Hoy, ¿renovando o aguantando? La mayoría de las empresas, la mayoría de los grandes emprendimientos inventaron un diagnóstico, un análisis respecto a cómo se enfrenta uno a las diversas situaciones que tiene que enfrentar de aquí en adelante. Este es un análisis que se inventó normalmente para las empresas, para las organizaciones, y luego se empezó a utilizar para muchas áreas de nuestra vida. Inclusive, hace muy poco nos tocó, junto a otros compañeros de estudio, hacer este análisis para nuestra propia vida ministerial, para nuestros caminos con el Señor. Y este análisis es el análisis FODA. Es un análisis que creció y que se inició para las empresas. Y este análisis FODA, las iniciales de estas letras significan la fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas que un emprendimiento puede llegar a tener a futuro. Es decir, que una empresa o una persona antes de comenzar algo debe analizar lo que probablemente podría ser ventajas para el emprendimiento, ventajas para la vida, ventajas para lo que voy a hacer, pero también debo de analizar cuáles serían las desventajas, cuáles serían las debilidades o las amenazas que me puedo llegar a encontrar de aquí en adelante. Y esto es una realidad que nosotros debemos de entender, y quiero comenzar en esta noche dando por entendido, pero por si alguien no lo sabía, de que nosotros los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Los hijos de Dios debemos de entender que así como este análisis que fue creado por una persona para analizar y para prevenir, por así decir, lo que podría llegar a pasar a futuro, entonces en esas fortalezas, oportunidades uno hace pie y hace hincapié en eso, y en las debilidades y amenazas uno trabaja y trata de armar algo en caso de que llegue a pasar lo que planeábamos pasar. Nosotros los hijos de Dios debemos de saber que como hijos de Dios también tenemos momentos de debilidad. De hecho, recién estábamos viendo en este video maravilloso y cantábamos hace un instante que el Señor renueva nuestras fuerzas como las águilas. ¿Cuántos en esta noche creemos en el Señor que saldremos volando como el águila esa, no? Sobrevolando más allá de cualquier circunstancia que estemos atravesando, renovando nuestras fuerzas. Pero la realidad, y a veces es lo que quiero que podamos comenzar en esta noche, es que a su vez nosotros los hijos de Dios y todo ser humano cuenta con debilidades, cuenta con las desventajas que uno puede llegar a tener, que si no son tratadas en su debido momento puede traernos algunos inconvenientes. De hecho, la Biblia nos encarga, y el Señor sobre todas las cosas, se encarga de demostrarnos esta realidad de nosotros los hijos de Dios. Nosotros veíamos recién un águila, que es una forma representativa en la que Dios tiene de obrar, y más adelante lo vamos a ver por qué menciona el águila y por qué razón esta ave. Pero también la Biblia nos habla de un animal muy particular, esponjosa y muy bonita, que es la oveja. ¿Cuántos conocen la oveja? Yo pregunto porque como no veo nada, yo quiero saber si está del otro lado o no está del otro lado. Pero la oveja es un animal demasiado débil. Mi padre allí en una localidad de Villarrosa, allí en Córdoba, tiene las ovejas. Entre tantos animales que mi padre posee allí en su quinta, como dice él, tiene las ovejas. Y a los que aman los animales para comer son muy ricos. Pero los que ven los animales como algo hermoso y cariñoso y tierno, la oveja es un animal muy tierno, pero a su vez es muy débil, es un animal muy frágil, es un animal que según las estadísticas, lo que dice y lo que viven las ovejas, las entrevistas que se le han hecho a las ovejas, dicen que normalmente las ovejas se suelen perder fácilmente. La oveja cuando se la va a sacrificar no llora. La oveja, usted se acerca y no hace nada, normalmente o dispara o se queda allí y usted la puede acariciar. Es un animal muy, muy frágil, muy sensible.
Podríamos decir que es uno de los animales más débiles. Y la Biblia, la palabra del Señor nos enseña que Dios nos compara con las ovejas. Y esto nos da indicio a justamente que hay una parte en nosotros que es como las ovejas. Que no significa que tenés rulos o que seas blanco, sino que significa que hay una debilidad en nosotros. Que hay una parte tierna en nosotros, que hay una parte que es muy dócil, hay una parte en nosotros que puede ser manipulada fácilmente como la oveja, pero a su vez tiene muchas ventajas y no vamos a adentrar en la historia y el relato de la oveja. Pero tenemos el Salmo como ejemplo, Salmo 23, el libro del Evangelio según San Juan capítulo 10, que nos menciona que Dios es el buen pastor y que nosotros somos sus ovejas. Y esto habla justamente de entender de que yo no soy ni un león, ni un puma. ¿A cuánto le gustaría ser un puma? A mí me encantaría. Un oso. Aquí yo soy el buen pastor y ustedes son mis osos. Con animales salvajes, fuertes. Pero nos compara con una oveja. Y nos habla justamente de esa debilidad, de esa dependencia que tenemos nosotros. En esta representación de un animal tan simple como este, encontramos y entendemos que somos débiles. Y quiero que vayamos juntos al libro de Isaías capítulo 40, que es el texto que vamos a usar de referencia para esta hermosa noche. El libro de Isaías capítulo 40, versículo 28 en adelante. El profeta habla de parte de Dios al pueblo de Israel, aún a los pueblos vecinos. Isaías es un hombre que Dios usa enormemente, con una palabra muy, muy especial, porque a nosotros nos gustan las palabras alentadoras, pero Isaías daba palabras alentadoras y desalentadoras también. Y versículo 28 del libro de Isaías capítulo 40 dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué hermosas estas palabras, qué hermosa es esta realidad. Pero cuando yo lo podía leer, cuando uno lo relee y uno vuelve a caer en esto, hay cosas que nosotros debemos de no perder de vista. Hay algo que nosotros debemos de entender en estos versículos. Estos versículos, y Isaías utilizado por Dios, nos está hablando de una solución a un problema. Porque Isaías da por sentado de que el débil, que las ovejas se cansan, que los seres humanos nos cansamos. Pero que hay una persona creadora, hay una persona soberana, hay una persona superior que nunca se cansa. Y esta es una realidad que nosotros debemos de entender. Dos principios: Dios nunca se cansa. No tiene fuerzas físicas como las nuestras. No tiene franco, no tiene feriados, no tiene momentos de decir: hoy estoy con fiaca. ¿Alguna vez tuvo fiaca? Yo sí. Amén, dice ahí. Pero la Biblia nos habla de un Dios que no se cansa, no sabe lo que es la fatiga, porque no es como nosotros. Es un Dios que lo puede todo y que lo controla todo. Pero también Isaías se encarga de decir que ese mismo Dios que fortalece y que sostiene todo es el que da fuerza al cansado. Y aquí entramos nosotros. El problema no está en el Señor, el problema está en nosotros, que no reconocemos a veces nuestra debilidad. Y justamente aquí aparecen dos preguntas, y es justamente: ¿cuál es mi debilidad? ¿Y cómo manejo esa debilidad? Y con estas preguntas de cómo acudir a una ayuda, cómo entender cuándo soy débil, cuándo estoy cansado, porque no vamos a hablar solamente del cansancio físico, vamos a hablar de otros cansancios también. ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo hago para solucionarlo? Bueno, ¿cómo hago para acudir a esta realidad que presenta Isaías? Y de allí sale el título de este tema: ¿renovando o aguantando? ¿Renovando o aguantando? ¿Cómo se llama el mensaje de esta noche? ¿Renovando o aguantando? Voy a dar un pequeño ejemplo de aguantar. No puedo hablar de mi señora, tengo una restricción, un bozal matrimonial. Puedo dar ejemplos de matrimoniales. Después de lo de las milanesas me ha ido... Bueno.
Así que, como soy una persona de dar muchos ejemplos, tengo que usar otro. Y voy a usar uno que me ha pasado hace unos días atrás, cuando fuimos allí al cumpleaños de mi hermano menor, que ya cumplió 18 años. Llegamos a casa de mis padres y me di cuenta de algo. Mire, ¿quiere que le dé este sí es un consejo? Me podrían llamar después para el programa de radio que hacen las mujeres, en el que está mi esposa también, para dar algunos consejos. Porque este es un principio para usted. Ahora ha modificado. Pero ¿sabe que hace unos días atrás me pasó que encontré la manera de saber cómo una persona es, entiéndase este concepto, este término, una persona rata? ¿Sabe lo que es una persona rata? Una persona miserable, un agarrado o una persona en tiempos ajustados. ¿Sabe cómo uno se da cuenta? Yo me di cuenta de algo y esta cosa yo nunca me había dado cuenta. Llegamos allá a la Boulaye, fuimos a la casa de mis padres y salió Samuel como medio renegado. Está Samuel también escuchándonos seguramente con los hermanos de Río Cuarto, a quienes también le mandamos un hermoso saludo. Y seguro está del otro lado, así que como no puedo hablar de mi esposa, perdón Samuel, voy a usar tu ejemplo. Llegamos a la casa de mis padres y Samuel salió indignado de bañarse. Dijo, no sabe lo que me pasó. No puedo. Y empezó a discutir sanamente, lógicamente, entre madre e hijo. Diciéndole, mamá, pero no podés hacer eso. No podés tener un jabón tan finito. Esa era la discusión que tenían. Me estaba bañando, decía Samuel, y se me fue desvaneciendo el jabón. Y lo más lindo era que en la repisita de arriba estaban guardaditos los jabones nuevos. Pero eso es ser tacaño. Es tirar un jabón hasta que ya no hay más. Eso es hacer aguantar algo. Usted cuando vaya a los baños de alguien revise el jabón. ¿Cuál es el grosor del jabón? Porque si es muy finito no le va a convidar nada. Porque lo está haciendo estirar al jabón. Tacaño, ya no tiene ni olor ese jabón. Hay que cambiarlo. Y nosotros en algún punto, en alguna forma, somos un poco como el jabón. A medida que más damos, más nos vamos gastando. Esta es una realidad y un principio. Por eso Isaías recalca esto. Hay una persona que no se cansa, pero los que nos cansamos tenemos que acudir a esa realidad. Debemos reconocer que nos gastamos. Tenemos que reconocer que en algún momento llegamos a ser tan finito que nadie nos quiere usar, que ya ni fragancia tenemos. Y necesita no aguantar más, sino que necesita un cambio. Y esto es justamente este principio al cual nosotros queremos acudir. De hecho, inclusive, alguien muy gentilmente preparó las vacaciones, diseñó y inventó las vacaciones. ¿A cuánto le gustan las vacaciones? Con la mano en el corazón y sinceramente, ¿cuánto disfrutan de las vacaciones? Porque a mí nunca me suele pasar. Porque en el acto de las vacaciones uno que dice, yo estoy cansado, necesito vacaciones. Necesito unos días para mí. Necesito unos días que no me molesten. Necesito unos días salir de mi rutina. Necesito unos días para descansar. Porque estamos como el jabón, muy finitos. Pero de repente vamos a las vacaciones, comenzamos el viaje. Y en el viaje apenas nos subimos al vehículo, al transporte que nos va a trasladar. Los que estamos casados vamos a entender. Siento que no puedo, tengo un bozal matrimonial. Pero normalmente en el viaje a mí me gusta tomar mucho mate y le digo a mi esposa, prepárate el mate. Y ella lleva el termo. Pero no sé qué le suele pasar. No estoy hablando de mi esposa, por las dudas. Normalmente suele pasar que el acompañante, en este caso yo tengo una particular, no puedo decir ni el nombre, nada. Entonces prepara el mate, me da uno y ella empieza a ver vacas, animales. Por ahí entra a dormir internamente. Se empieza a analizar como algunos del coro que se empiezan a dormir. Los del coro saben bien quiénes son. Y empieza a descansar y a mirar internamente su ser. Y claro, el agua comienza a enfriarse. Y yo ya empiezo a renegar con el mate de por sí. Dame el mate porque yo necesito ir tomando. Y no hay conversación, nos perdemos. ¿Alguna vez se ha perdido? No, pongo el GPS, no, yo me voy a saber manejar. Nos perdemos, ya estás angustiado y frustrado en ese viaje. Llegas al lugar, llegas al hotel a donde te vas a quedar.
no hay agua. No hay agua caliente. No sé si a alguien le ha pasado alguna vez. No hay agua caliente. Te sale el agua sucia. No hay internet. Vivís en la nada misma y no hay internet. Y uno desea ese momento. Quiero ser libre de celular, libre de tecnología, libre de todo. Y pasás un día y ya lo necesitas. Como una necesidad. Vas a la casa y decís voy a descansar y te toca estar con tus suegros. Después volvés, empezás a las salidas de vacaciones. Bueno, llegamos al lugar, ¿a dónde vamos? A ponerse de acuerdo a dónde vamos. Que a uno le gusta una cosa, que a otro le gusta la otra, que vamos a comer, esto está muy caro. No puedo hablar de mi esposa, pero suele decir cuando salimos, dice, a ver, agarra la carta así, dice, a ver cuánto sale esto. No, con esto me compro 1 kilo de carne molida y me la hago en mi casa. Y yo le digo, pero tenemos que disfrutar el momento. No aplauda que después me van a retar. Pero yo le suelo decir, hay que disfrutar todo el momento. El tema es que terminan las vacaciones y uno viene como el jabón ya directamente finito. No descansamos nada. No renovamos ninguna fuerza, sino que aguantamos todo el viaje. Y justamente de eso es lo que queremos hablar en esta tarde. No de aguantar. Venís aguantando, pero ya hace falta un cambio. Ya hace falta un renuevo. Y hay 3 cosas que podamos ver en esta tarde. Quiero ser lo más rápido posible, pero también a su vez lo más concreto posible. Hay 3 preguntas que me hice para saber cuándo necesito un renuevo, cuándo necesito ese cambio, cuándo ya estoy aguantando demasiado y ya no tiene chance más de aguantar. Ya no se puede estirar más. Como sueldo a fin de mes, ya no se puede estirar más. Ya está. Ya estás contando monedas, ya estás contando las últimas fuerzas. Me hice 3 preguntas. La primera es justamente ¿cuándo necesito el renuevo? Y hace poco hablábamos respecto a esto. Y esto es particular mío. No sé por qué siempre me pasa que termino contando cosas mías. Pero si alguien se identifica, gloria a Dios por eso. Yo puedo pasar horas, aunque no parezca, horas sin comer. Horas, no días. Horas. Puedo tirar unas horas que de repente se tardó un poco la comida, que de repente no llega o uno se quedó haciendo otras diligencias y puedo pasar horas sin comer. Puedo pasar horas sin internet, sin teléfono. Cuesta, pero puedo. No me afecta mucho. Pero si hay una cosa que no puedo tolerar y que algo se genera dentro mío, era para que no se lo perdieran. Si hay algo que no me pasa, es estar cansado o tener sueño. Inmediatamente, justo lo que voy a decir. Después si mi señora lo ve, me va a retar. Es estar cansado, porque me pone de mal humor. Te puedo seguir haciendo las cosas. Puedo seguir poniéndole el entusiasmo, pero mi humor de perro te la debo. Porque estoy cansado. Porque ya se me cierran los ojos. Porque a alguien más le pasa así, que cuando estamos cansados se nos va el humor. Se nos van las ganas. ¿Y cuándo necesito un renuevo? Mira lo que dice el libro de Salmos capítulo. No cierre Isaías en su Biblia. Y si no lo leemos de aquí de la pantalla. Pero el libro de Salmos capítulo 51, versículo 10. Dice este salmo, crean mí, oh Dios. Es un salmo que ha marcado mi vida porque en el tiempo del camión, lo decíamos del camión de los misioneros Kinney, usábamos este versículo, lo sabemos de memoria. Crean mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Versículo 11 dice, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Y el 12 dice, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Pero ¿sabes lo que a mí me llama la atención en esto? ¿Y cuándo necesito un renuevo? Cuando has perdido el gozo, cuando has perdido la paz, cuando has perdido la paciencia, cuando has perdido cualquier cosa característica del fruto del Espíritu de Dios. Cuando haces las cosas aguantando, se nota porque las haces sin alegría, porque las estás haciendo sin gana, porque las estás haciendo por compromiso.
Y está justamente como el jabón, estirando algo que ya no se puede aguantar más. Estás estirando algo, pero lo estás haciendo ya sin gozo. Y el salmista aquí dice: devuélveme la alegría, porque lo estoy haciendo, porque siento que estoy cumpliendo con mi responsabilidad, pero ya lo estoy haciendo sin alegría, lo estoy haciendo sin gozo. Y me hacía esta pregunta: yo cuando vengo a la iglesia, cuando me junto a orar, cuando me levanto a orar, cuando leo la Biblia, cuando canto una alabanza, ¿lo hago con alegría o por compromiso? Porque si es por compromiso, estás aguantando. Bueno, me toca ir. A ver con quién me toca servir. Bueno, pero todo sea para el Señor. Amén, dicen algunos. Aguantando. Pero no hay nada más hermoso cuando uno sirve, cuando uno hace cosas con gozo, con alegría, con paciencia, con esa paz en el corazón. Lo estoy disfrutando. Las cosas en el Señor se disfrutan. Los caminos del Señor se disfrutan. Porque una vacación renegando vas a volver exactamente igual o peor. Pero no hay nada como ir de vacaciones o descansar y tomarse los días que necesitamos y pasarlos con alegría, pasarlo con paz, pasarlo con tranquilidad, disfrutar del momento. Por eso el salmista dice: devuélveme la alegría, porque es algo esencial. Eso es un elemento, es algo que marca si yo estoy necesitando un renuevo de parte de Dios. No hace falta que estés cansado físicamente. No hace falta siempre que vengas destrozado. No hace falta que te haya ido mal en el trabajo, que estés sin empleo, que te haya ido mal con alguien, que hayas discutido. Eso no es cansancio. No solamente ahí se necesita un renuevo. Se necesita un renuevo cuando has perdido el incentivo o el motivo principal por el cual hacemos las cosas. Miren lo que dice el libro de Romanos capítulo 6. Pablo en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 1 dice lo siguiente: ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que abunde la gracia? Esto lo dice Pablo en un sentido de: a ver, muchachos, si nosotros vamos a seguir viviendo en el pecado, si nosotros vamos a vivir en la misma condición que antes, entonces el Señor no ha hecho nada por nosotros. O estamos queriendo que siempre abunde la gracia en nuestras vidas, y estamos queriendo que siempre el Señor haga cosas por nosotros, pero estamos haciendo las cosas por aguante. Y dice el versículo 6, Pablo dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Y qué quiere decir con esto? Y con este versículo quiero pasar a la segunda cosa. La primera es cuando necesito un renuevo. Y es justamente cuando hemos perdido la motivación, cuando hemos perdido el gozo, cuando hemos perdido la esencia de ser un hijo de Dios. Lo segundo es ¿cómo lo hago? Y Pablo nos habla justamente de esto, de que aquellos que hemos consagrado nuestra vida, que hemos apartado nuestra vida para el Señor, ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Y que las cosas viejas ya ahora son todas nuevas. Y que nuestro caminar, que nuestra manera de hablar, que nuestra manera de pensar es diferente. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Y a qué quiero ir con estos versículos, con este segundo punto? Y lo segundo es ¿cómo lo hago? ¿Cómo genero ese renuevo en mi vida? ¿Cómo hago que las cosas cambien? ¿Cómo hago si yo he perdido ese incentivo? ¿Cómo hago si yo he perdido el gozo? ¿Cómo hago si ya estoy haciendo las cosas aguantando y no disfrutando lo que Dios hace? Y no sintiendo el poder de Dios en nuestra vida. Bueno, ¿cómo hago? Pablo nos dice: nosotros somos nuevas personas en Cristo, las cosas viejas han quedado crucificadas con Él. Y ahora yo debo de acudir a la promesa de parte de Dios para que mi vida interna y externa se viva conforme a las promesas de Dios. La promesa de Dios es justamente esto: ya no ser esclavo del pecado. Nuestra vieja vida quedó crucificada, como hemos aprendido en el día de ayer por la noche.
Las cosas viejas ahora las miramos por el retrovisor y vemos qué es lo que el Señor ha transformado en nosotros. Pero ahora seguimos una nueva meta. Y mi vida debe estar acorde a las promesas de Dios. Si yo no lo vivo así, entonces estoy cometiendo algo errado. Miren lo que dice el mismo libro de Romanos capítulo 12. Respecto a esto, aquellos que todavía seguimos viviendo y pensando en las cosas viejas. Dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual. Sí, lo tenemos allí. Sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo debo de vivir conforme al Espíritu de Dios. Mi renovación comienza primero en el Espíritu. Normalmente uno cuando lee los momentos del Señor y los hombres de fe en el Señor, tenemos muchos: Abraham, Noé, Moisés, personas que vivieron la adrenalina espiritual. Aquellos que pensamos que la renovación siempre viene física y unas lindas vacaciones nos viene bien físicamente, pero en las cosas del Señor, en las cosas que necesitamos un renuevo de parte de Dios, primero comienza nuestro espíritu. Hay algo en nosotros personalmente, interiormente, que debe ser transformado, que debe hacer un clic en nosotros. De repente ahora vivir otra realidad. Y primero pasa en mí. Y eso luego con el tiempo se ve reflejado en todo lo que yo haga. Abraham pudo ver en su espíritu, en su fe, la promesa de parte de Dios. Y aunque sus ojos físicos aún no lo veían, él tomó fuerzas y pudo ser obediente a Dios, aun cuando sus ojos físicos no veían la obra completa. Y esta es una realidad que nos toca a nosotros enfrentar. De que ese renuevo muchas veces lo necesitamos porque pensamos que Dios ha dado la espalda un poco a las promesas, que se ha olvidado de nosotros. ¿Sabe que me toca a veces escucharlo? Y hace ya un tiempo atrás que el Señor nos ha permitido ser el instrumento en sus manos, acorde a algo que nos tocó vivir y experimentar como familia. Y a partir de ese momento nosotros le dijimos al Señor: Señor, esto tiene que ser, porque entendemos un principio bíblico, y es que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y que, como hemos leído recién, la voluntad de Dios es agradable y perfecta y buena. Sobre todas las cosas, la voluntad de Dios siempre es buena para nosotros. Pero la viven y la disfrutan aquellas personas que no se amoldan al mundo actual, sino que son transformados mediante la renovación de su mente. Y aquí arranca la mayoría de las cosas. No vamos a entrar en este detalle porque no vamos a tener tiempo de desarrollarlo, pero hay personas que acumulan, tienen como un cajón de fracasos, de errores, de dramas. Y hasta inclusive algunos han salido de novelas turcas, porque parece que nunca se les acaban los dramas. Es una novela de esas novelas argentinas que no se acaban nunca, que empieza y viene el rating y empiezan a matar gente, a revivirlo, que los sueños. Y a algunos les encanta esa vida, les encanta esa historia. Yo conocí a una persona que se dice el pecado y no el pecador, pero que nosotros le preguntábamos: ¿y cómo andás ahora? Y acá, ahora mal porque me ha pasado esto. Bueno, y orábamos por esta persona y decíamos: confiamos en el Señor. Y al otro día aparecía y le preguntábamos: ¿y ahora cómo andás? Y acá andamos, ya resolví lo otro, pero ahora me pasó tal cosa. Después me terminé dando cuenta y llegué a la conclusión de que a esta persona le encantaba vivir así. Que la gente sintiera lástima, que la gente sintiera piedad, que la gente dijera: uy, pobre tipo, pobre mujer, todo lo que le pasa en la vida, todo lo que está viviendo. Ay, Señor, ten piedad. Pero hay una realidad en cuanto a esto. Hace un tiempo atrás escuchaba a una persona que hablaba respecto a esta ilustración. Me gustó mucho, pero
me gustó algo particular, que decía, bueno, si muchas veces te han tirado debajo del colectivo para arruinarte la vida, para acabar con tu vida, para hacerte daño, para malgastar tus años, ¿por qué algún día no agarrás, te levantás y te subís al colectivo y lo manejás? Porque hay una tendencia ahora, hay una cosa que está muy de moda y es justamente hablar del empoderamiento. ¿Has escuchado alguna vez esta palabra? Las personas que se empoderan, las personas que están allí diciendo, vamos, pongámonos la camiseta, salgamos adelante, hagamos lo que tengamos que hacer, es tiempo de que ya no nos callemos más. Cuando en realidad el primer empoderamiento apareció en el libro de Hechos, cuando el Señor le dice a sus hijos, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y hoy aquí estamos aquellos que estamos empoderados no por ningún pañuelo, ni por ninguna cadena, ni por ninguna sociedad, sino justamente por el Espíritu Santo de Dios. Y eso llena mi vida. Y esa es nuestra renovación que necesitamos. Miren lo que dice el libro. Quiero leer muy rápido con algunos versículos. Pero Jeremías capítulo 4, versículo 14 nos dice lo siguiente. Quiero que juntos lo podamos leer. Usted si en su Biblia, márquelo. Pero Jeremías capítulo 4, versículo 14 dice, Jerusalén. Y yo le cambio el nombre Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, y le pongo mi nombre. Y usted ponga el suyo. Eliseo, limpia de maldad tu corazón para que seas salvo. ¿Hasta cuándo hallarán lugar en ti los pensamientos perversos? ¿Hasta cuándo estaremos con esos pensamientos? ¿Hasta cuándo tendremos en nuestra mente pensamientos que no son pensamientos acorde a la voluntad de Dios? Antes uno recibía la noticia de algo, ¿no es cierto? Como te llamaban a la casa y te decían, mira lo que me acabo de comprar. Y uno decía, ¡ay, qué lindo! Me encanta. En una oportunidad nos pasó que estábamos orando en casa por un vehículo, nosotros como familia, un vehículo. Y queríamos este vehículo y queríamos el vehículo y lo poníamos en todos los lugares, este va a ser el vehículo. Y nosotros confiábamos y orábamos con fe, teníamos mucha fe. Y de repente llega un hermano a la iglesia y nos dice, le cuenta a mis padres, pastor, hemos cambiado el auto, queremos mostrárselo. Y fuimos nosotros todos contentos con la familia y cuando salimos afuera, ¿cuál auto era? El que queríamos nosotros. Y cuando nosotros salimos de la puerta y cruzamos, dijimos, tenemos que disimular. Y nos pusimos contentos. ¡Qué lindo! ¡Ay, está espectacular! Y el hermano nos mostraba el auto y dice, y no saben lo que tiene. Y nosotros sabíamos todo porque ya los habíamos investigado por todos lados. Y nos hacíamos los desentendidos. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Cuánto nos alegramos! Pero con mis hermanos por dentro decíamos, pero ¿cómo puede ser que el Señor se lo haya dado al hermano y a nosotros que oramos todos los días no nos dio ese? Y nosotros en algún momento hemos tenido ese pensamiento. En algún momento éramos esclavos del pecado. Pero la esclavitud del pecado no está solamente en lo superficial. Porque podemos venir a la iglesia, podemos asistir, podemos cantar, podemos alabar. Podés entregarle lo mejor al Señor. Pero si por dentro, en nuestra mentalidad, aún no ha sido transformado, se hacen las palabras de Jeremías, ¿hasta cuándo van a tener lugar esos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a seguir aguantando lo que hay en tu mente? ¿Hasta cuándo vas a seguir estirando eso que Dios quiere transformar? Porque quiero que sepa algo. Si uno no lo hace, llega un punto en el que se acaba. Por eso Romano dice, ¿qué vamos a vivir? ¿Todo el tiempo en el pecado porque va a sobreabundar la gracia?
¿Quién sabe hasta dónde cumple la gracia? ¿Quién sabe hasta dónde está la misericordia de Dios? Porque nosotros no sabemos, pedimos perdón. Pero hay algo que Dios quiere renovar. Y renovar significa cambiar. Renovar significa que algo sea transformado a la voluntad de Dios. Por eso Jeremías dice: ¿hasta cuándo van a tener lugar esos pensamientos? Entonces, ¿cómo hago para recibir el renuevo? Todo comienza aún en nuestra vida espiritual. Lo que pasa internamente, porque nadie lo sabe. Nadie sabe con qué actitud has venido a la casa del Señor. Nadie sabe cuáles han sido tus motivaciones. Nadie sabe inclusive qué estás pensando ahora. Uno los ve desde aquí y están todos muy prestando atención. Pero quién sabe si alguien está pensando en qué vamos a comer. ¿Con quién se va a ir Mau y Ricky? Bien, ahí todo lo que se rieron porque estaban pensando en Mau y Ricky. Pero nadie sabe lo que hay en nuestro interior, solo Dios. Pero para que haya una renovación, por fuera podés aguantar un montón de cosas, pero Dios sabe lo que no se puede aguantar en nuestro interior. Y Dios dice: entrega aquello que necesita un renuevo. Ya lo estás estirando tanto que ya en algún momento ya no estás cumpliendo la función. Y por último, nosotros en el tiempo de Instituto Bíblico teníamos una frase que era justamente esta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y como teníamos muchos compañeros cordobeses, les salían cordobés. ¿Hasta cuándo? Decíamos nosotros. Y si alguien nos lavaba los platos, decíamos: ¿hasta cuándo este pueblo desobediente? ¿Hasta cuándo esta habitación? Y nos quedó siempre el hasta cuándo. Hasta que sufrimos, y lógicamente lo sacamos del concepto bíblico, porque estábamos en Instituto Bíblico, todos los chistes son bíblicos, ¿no? Para algunos que dicen: qué aburrido los chistes bíblicos. Bueno, era lo que teníamos. Estábamos en un instituto bíblico, los chistes tenían que ser bíblicos. Entonces decíamos: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y sabe que el libro de Salmos capítulo 13, David, el Salmo de David, comienza a decir en un montón de versículos: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo debo vivir esto? ¿Hasta cuándo voy a padecer tal situación? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a tener que vivir y soportar esto que estoy viviendo? El libro de Éxodo nos muestra la salida del pueblo, el pueblo hebreo, con la promesa de la tierra prometida. ¿Cuántos se acuerdan de ese momento, verdad? Y si no, está la novela también que puede llegar a servir de ilustración. Pero el pueblo sale creyendo en las promesas de Dios, y a mitad de camino se encuentra con el Mar Rojo, Dios lo abre, y luego llegan al desierto, teniendo en sí las promesas de parte de Dios. Pero en ese desierto, por lo que había en su interior, y por decir tantas veces: ¿hasta cuándo tenemos que vivir esto? ¿Hasta cuándo tenemos que comer codornices? ¿Hasta cuándo tenemos que vivir? Hoy mejor me hubiese hecho morir allá en Egipto y no morir acá en el desierto. Cansadores. Qué personas que era un pueblo que murmuraba de todo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así se presenta el libro de Salmos capítulo 13. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero hace poco encontré algo que me llamó mucho la atención, y es cambiar la frase ¿hasta cuándo? Por un ¿aún cuándo? Y esto cambia mucho nuestra realidad. En vez de decir ¿hasta cuándo, Señor?, decir hasta aún en este momento sigo confiando en Dios. Mire lo que termina diciendo Salmo capítulo 13, versículo 5. Después de que David dice ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el salmista dice ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice el versículo 5: pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. Esta es una realidad que debo de vivir todos los días. Si yo vengo a un culto, si yo vengo a una reunión, si yo leo la Biblia, canto una alabanza y no siento que lo estoy haciendo con confianza, con seguridad, con alegría en mi corazón, entonces estoy poniendo quejas o lo hago por las dudas. En una oportunidad, Josafat, rey de Judá, en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 20, se encuentra con un conflicto que era una guerra muy, muy especial, muy particular.
Y sentía Josafat que no iba a poder. Inclusive el pueblo llamó a los jueces y le explicó y trataba de alentarlo, pero todos estaban desanimados, todos estaban cansados, porque esa es nuestra realidad. Tenemos debilidad y es el cansancio mismo. Y es la necesidad de una dependencia. No sé si usted sabe, pero nosotros dependemos de muchas cosas a nuestro alrededor. Aunque te sientas muy capaz de hacer todo, necesitas aún de lo más simple como el aire. Pero somos muy dependientes. Y frente a esta situación, en 2 de Crónicas capítulo 20, todo el pueblo, todo el ejército dice: no vamos a poder, y no vamos a poder, y no vamos a poder. Pero Josafat hace una oración y se encuentra allí en el libro de 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 12, y hace esta oración tan particular y dice: Dios nuestro, ¿acaso nos vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Y sabes que la versión Reina Valera dice que hasta inclusive pusieron, y aclara y dice: y pusimos nuestros ojos. Allí aparece, ¿no? La versión dice: y a ti volvemos nuestros ojos. No lo podemos hacer nosotros. Señor, no lo vamos a poder hacer. Es muy grande. Es muy imposible para nuestras fuerzas. Pero en ti ponemos nuestra confianza y nuestros ojos. Y sabe que todos los hombres se pusieron allí mirando y diciendo: ¿y ahora qué hacemos? Confiemos en el Señor. Él nos dará la victoria. Por eso hoy día nosotros podemos decir lo que dice Isaías: y levantarán sus alas como las águilas y recobrarán fuerzas. Y correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán, porque es Él, en Él y solo en Él pongo mi confianza. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Basta de decir hasta cuándo. Pablo le dice a la iglesia de Corintios: mire, muchachos, yo hasta 3 veces le he dicho al Señor: ¿hasta cuándo? Quítame este aguijón. 3 veces se lo he pedido. Pero Pablo dice: ¿saben cuál fue la respuesta? Bástate mi gracia. Y eso significa aun cuando. No hasta cuándo, aun cuando. Aun cuando no veas la victoria completa, sigue confiando en el Señor. Aun cuando las cosas parezcan grises, sigue confiando en el Señor. Aun cuando las cosas se tornen difíciles y Dios te ponga a prueba. Y si hay algo que tiene que ser renovado, como una madera en una biblioteca, que le están poniendo libros y libros y libros, y vos ves que ya está temblando, que ya empieza a crujir, es tiempo de decir: Señor, quita esa madera y pon una nueva. Transforma mi vida, renueva mi ser, renueva mi vida. Pero ya no aguanta más. No voy a seguir estirando algo que no funciona. Necesito un renuevo del Señor. Pero siempre la Biblia nos aclara, siempre la Biblia nos enseña que somos tan dependientes del Señor. Cuando la Biblia nos habla de que el ladrón no viene más que a matar, robar y destruir, pero dijo Jesús: yo he venido a revertir el asunto. Y solo lo hace el Señor. Por eso el Evangelio según San Juan capítulo 15 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, porque sin mí nada pueden hacer. Así que si alguien quiere aguantar, siga aguantando, pero tarde o temprano se va a romper. Lo que yo necesito es depender del Señor a tal punto de decirle: Señor, yo te necesito. Yo necesito permanecer. Y aun cuando las cosas para nuestra mirada no sea agradable y perfecto, en nuestro espíritu debo confiar que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y por último, ya casi para orar al Señor, y si querés cerrar tus ojos allí en el lugar, hacelo. Pero quiero que escuche lo que dice el libro de Salmos capítulo 126. Versículo 5 dice: el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Esta es la realidad. Si tuviéramos que releer el libro de Isaías, el que no se cansa, el que no se fatiga, el que sustenta todo, el que lo provee todo,
Aquel que quiere que no solamente externamente seamos transformados, sino que interiormente en nuestro espíritu, en nuestra mente, que hay en tu mente, que hay depositado en nuestra mente, en nuestro corazón, porque hemos aprendido a amar a Dios y a seguirle con todo nuestro corazón, con toda tu mente, con todo nuestro ser. Pero la seguridad es dejar de decir: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estoy padeciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Pero un renuevo de parte del Señor viene al decirte que aquellas cosas que has tenido que sembrar con lágrimas, con regocijo cosecharás. Y esto habla de que cada cosa que vivamos en el Señor, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero hay que amar a Dios. Yo te animo que allí con tus ojos cerrados en esta noche vas a decirle: Señor, Señor, cuán débil soy. En mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Aun cuando yo entiendo que soy una simple oveja, aun cuando yo entiendo que no puedo salir de Dios y hacer las cosas a mi manera. Quizás veo a mi alrededor que las cosas no funcionan. Quizás a mi alrededor veo y he notado que lo estoy haciendo sin gozo, que ya no hay nada que me llene. Qué tristeza. Qué tristeza es saber que alguien pasa tan cerca delante de la presencia de Dios y no lo disfruta. Que has estado tan cerca de servirle a Dios, pero lo has hecho aguantando y no te has regocijado en el renuevo del Señor. Pero quiero que sepas algo. Aquel que nunca falla, aquel que nunca se cansa, en Él yo confío. Ese mismo Dios que en algún momento abrió los mares, que dio vista a los ciegos, es el mismo Dios que renovará mis fuerzas. Decirle allí al Señor: Señor, yo necesito renovar las fuerzas, como un águila que pueda sobrevolar más allá de lo que este mundo, este siglo presente. Como leíamos hace un instante, no me amoldo al sistema que me rodea. Ya no vivo en torno al pecado. Ya puedo sobrevolar sobre esa realidad y entender en mi espíritu, y puedo entender en mi alma, y puedo entender en mi mente que yo ahora confío en el Señor, que yo ahora confío plenamente en Él. Y ya mis palabras no son hasta cuándo, Señor, sino aún cuándo. Aún en mi enfermedad yo confío en el Señor. Aún en mi dolor yo confío en el Señor. Aún cuando no hay fuerza física yo confío en el Señor. Porque yo no viviré allí, porque yo no siempre estaré en el valle de sombra y de muerte. Algún día el Señor me dará nuevas fuerzas. Y lo que con lágrimas coseché, lo que con lágrimas sembré, lo que con lágrimas di, en algún momento lo recibiré con alegría en mi corazón. Hace tu oración allí con el Señor. Que sean tus palabras. Y mientras oras al Señor, qué hermoso podría decirle lo mismo que dijo Josafat frente a su batalla: yo no la puedo hacer. Reconoce que no lo vas a poder hacer solo. Reconozco, Señor, que necesito el renuevo. Reconozco que necesito tu abrazo. Reconozco que necesito la paz en mi corazón. Yo reconozco que lo estoy haciendo sin gozo. Yo reconozco que he perdido hasta la paciencia. Yo lo reconozco. Pero acudo a aquel que no se cansa y me dará nuevas fuerzas. ¿Qué te parece si juntos, si te acordás de esta alabanza, que podamos cantarla aunque sea un ratito, pero entendiendo esta realidad? Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Y Él comienza a obrar en aquellos que le esperan, en aquellos que confían. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Sé
vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Nunca me has fallado. Y solo en ti confiaré, Señor. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré y confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. En ti confiaré. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Y confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel, Señor, y yo lo creo, y yo lo creo, y yo lo tomo para mi vida. Los que confían en el Señor, los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas y Él comenzará a abrir el mar. Espera en el Señor, espera en el Señor. Oh, bendito Dios. Yo soy aquel que no corre a la nada misma, sino que espero los cumplimientos de la promesa de Dios en mi vida. Y la espero con renovación en mi espíritu, con renovación en mi fuerza. Oh Dios mío, obra en esta noche, obra, Señor, en mi vida. Porque yo sé que tú mueves montañas, yo sé que tú abres mares, yo sé que tú haces posible lo imposible. Y en ese Dios yo creo, y en ese Dios yo creo, y en ese Dios yo creo. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás. ¿Te animas a decirle a Él? Yo sé que tú mueves montañas. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Él te levanta, Él te renueva, porque lo hará otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Lo que tú has prometido para esta iglesia, lo que tú has prometido para esta ciudad, lo harás otra vez, lo harás otra vez, porque nunca te cansa, porque nunca te cansa. Oh, bendito Dios. Sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.